En Demasiada Risa está con nosotros Laura Ascurra, actriz, bailarina también, y vamos a hablar de sus obras porque está haciendo Frida, Viva la Vida, que el sábado cumplen 100 funciones, y Salir del Ruedo. Sí, señor. ¿Cómo Hola, estás? buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo buenas noches. Buenas Raro noches. estar en un estudio de televisión un viernes A esta para hora. mí, que es pleno horario de función. Claro. Pero bueno, aquí estamos y con mucha alegría compartiendo teatro, con mucha felicidad, difundiendo el mensaje de Frida Kahlo, ¿no? De alguna manera, con Frida Viva la Vida, esta pieza de teatro que está escrita por un autor mexicano, por Humberto Robles, y que ya fue representada en un montón de países, con la dirección de Julia Morgado, hermosa, y con la producción de Heluk Producciones, una productora de la República de Córdoba. Así que con mucho orgullo vamos federalizando un poco el teatro. Van por todo, tenemos Está el flyer, a ver buenísimo si lo eso. podemos poner, Agos, que hoy también prestaba atención a eso. Vemos diferentes lugares. Devoto la En próxima. Devoto el sábado, después tenemos Lanús, Luján, San Isidro y Montevideo, Uruguay. Se van Y para cruzamos Uruguay. el charco, vos, quienes estén ahí del otro lado Sí, del nos miran en río, Uruguay mucho. Vamos a estar en el ciclo de monólogos del Teatro Solís, que cumple 10 años, el ciclo de monólogos, y Frida va a ser parte, así que un honor. ¿Cómo también. es hacer a alguien que existió, ¿no? Y que tiene el peso que tiene Frida? Fuerte, comprometido, desafiante, me dio mucho miedo al principio. Le tengo mucho respeto a la figura de Frida Kahlo, a todo lo que representa, ¿no? Frida, de alguna manera, no solamente ha sido una pintora extraordinaria, sino que fue una mujer que abrió y compartió su vulnerabilidad y su realidad, ¿no? La Y hizo arte, ¿no? La hizo arte, la transformó y se animó a llevar esa autenticidad en el arte. Me parece muy valioso también que en ella están todas las diversidades, de alguna manera. ¿Ya te gustaba? O sea, era un personaje que ya conocías, estabas cercano. Sí, claro, sí, ya conocía, pero nunca había interpretado un personaje histórico y nunca tampoco me había tocado trabajar en digamos, en un acento que no sea el mío. Claro. Nativo, y bueno, eso también fue una decisión porque Frida era muy amante de su identidad, de su México, de su América Latina. Entonces era también importante para nosotras con la directora, pues que Frida estuviese hablando en mexicano, ¿verdad? Laura, y ya tenías un recorrido de ella, te pusiste a leer un poco más, a investigar un poco más. Sí, siempre. ¿Cómo te encontraste con eso? No, bueno, siempre supe que esa mujer era una artista plástica mexicana, que había sido compañera de Diego Rivera, que pintaba lo que le sucedía, que había tenido un tremendo accidente. Después fui profundizando mucho más, ¿no? La figura de Frida siempre me acompañó en la vida, eso también es interesante, y que siempre menciono que los actores tenemos ese misticismo con los actores, con los personajes, cuando nos toca interpretar diferentes personalidades. Entonces Frida siempre me acompañó de alguna manera, y eso también me impresionó cuando llega el material a mis manos. Y bueno, y también decido preguntarle un poco a ella qué opinaba al respecto, pero creo que ella ya lo tenía decidido, y por supuesto para mí un enorme compromiso, placer y amor interpretarla y compartir su mensaje, que sigue muy vigente. Laura, estás por hacer 100 funciones de esta obra, Sí. y te quiero preguntar por el público. ¿Cómo estás viendo a la gente? Vos tenés bastante contacto con la gente en general. Sí. ¿Qué ves? Bueno, lo que sucede con Frida es también un público muy transversal, ¿no? Todos los géneros, todas las edades, pasa algo con la figura de Frida que atrapa, que imanta. Entonces puedo tener muchachos más 60 y niñas y niños de 12 años, ¿no? Que vienen con la vinchita con las flores, ilusionados con encontrarse con Frida, ¿no? Y de repente, se encuentran con un material que es la vida de ella, ¿no? En este abanico que componen las diferentes aristas de la vida de Frida, componiéndolo todo, ¿no? O sea, su vínculo con la pintura, con la muerte, con sus amistades, con su compañero, por supuesto, con la soledad. Y mostramos una parte de Frida muy poco conocida, y es que ella era muy carismática y muy divertida.
tenía un humor negro. Es cierto que no es tan conocida esa parte, y porque no, lo decís así, yo me sorprendo en primera Claro. instancia, digo. Ella tenía mucho sentido del humor, era súper anfitriona, o sea... Iba mucha gente a su casa, aparte muchos de primer nivel intelectuales, mundial. Claro, y el contexto histórico en donde todo esto sucede, que es en los años 30, 40, en una México muy politizada, Sí. muy sacudida, un contexto histórico también muy interesante. Iban los líderes políticos a su casa a cenar Estaban todos los días. Personajes Laura. maravillosos y Frida y Diego anfitrionando esas tertulias, ¿no? Te escuchaba hablar del mensaje, ¿no?, de Frida, y quería hablar un poquito también del mensaje de los artistas, el mensaje latinoamericano, por ejemplo, del otro día de Bad Bunny. ¿Cómo lo viste? Más allá, no sé si te gusta o no su música, pero digo, en general el discurso, el show que se haya montado en Estados Unidos, en el super tazón, voy a decir yo. Sí, no lo vi completo, lo fui viendo por partes, obviamente me enteré de todo al día siguiente. No es un personaje que escuche, está ahorita mismo en nuestra ciudad, acá Sí. nomás. Y estás acá en Está tocando C5N ahora. vos. Pero digo, es interesante, los lugares de alguna manera hay que ocuparlos y visibilizar y hablar y exponer también muchas de las cosas que suceden en América Latina, que sigue siendo como ancestral, ¿no? Me viene la canción de León Gieco, 5 siglos igual, ¿no? En alguna forma se sigue repitiendo sistemáticamente. Y el otro día evocaba a mi primer maestra de historia, que en primer año, ¿no?, de escuela pública, la escuela normal número 10, y la profesora nos decía, bueno, la investigación de la historia es para que la humanidad tenga referencias y no vuelva a cometer los mismos Sí. errores. Y el otro día me vino como flashback ese recuerdo y digo, che, pero no estaría pasando. ¿Qué podemos reflexionar sobre eso, ¿no? También. Entonces, bueno, me parece que visibilizar identidad en un espacio donde se ve muchísimo y donde los ojos del mundo están puestos en ese show me resulta interesante. Con un montón de contradicciones, pero bueno, está... Dar el está debate, bien. ¿no? Digo, Dar el debate, claro. claro. Plantar esa posición diferente. Bueno, acá esta semana justo llegaste cuando estábamos viendo todo lo que pasaba. También son semanas como de mucha revolución social. Más allá de que hayan estado o no las personas en la calle, creo que todos estamos como medio atravesados por todas estas reformas Sí. y esta motosierra que empieza a avanzar a otros lugares donde ya son cada vez más los sectores afectados, ¿no? ¿Cómo lo viste? ¿Qué sentiste? Es distópico y es muy intenso lo que nos está pasando, me parece. Siento que estamos bastante adormecidos igual, porque son muchos los frentes todos los días en los últimos años. Entonces, me cuesta pensar que algo puede crecer o prosperar cuando todos los derechos se vulneran, cuando no se trabaja en profundidad en los temas más importantes que hacen crecer, me parece a mí, a una sociedad, a un espacio, un Estado, una economía, realmente, verdaderamente. Y eso tiene que ver con la educación, principalmente con la salud y por supuesto con, bueno, seguir creando políticas, artículos, leyes que puedan abrazar y hacer prosperar el bienestar de la mayoría de la población. Entonces siento que eso no está pasando y que no está pasando hace muchos años, no solamente ahora, sino con el gobierno anterior, con la anterior. Digo, hay algo en la crisis política, entiendo también yo desde lo social y desde lo global, que está muy recrudecido, muy polarizado y que tenemos que involucrarnos, ¿no? Como inquilinos del mundo, ya directamente lo digo, no solamente como argentinos, sino como ciudadanos del mundo en este momento, en esta Sí, porque era. atraviesa todo el, Que atraviesa todo el planeta. todo, que Sí. ya estamos en un nivel de conexión total. Entonces, así como van llegando las informaciones desde una punta del mundo a la otra, entonces digo, che, acá hay cosas que se repiten y que están sistemáticamente y que algunas tampoco se comentan y se bloquean, ¿no? Entonces, estamos como de alguna manera en esa distopía de las películas de ficción que veíamos y que decíamos, uy, eso va a pasar en un futuro, Muy el lejano, colapso, ¿no? la naturaleza, el hombre queriendo el mal y 5 o 6 apoderados en el mundo, varones. Las máquinas haciendo todo. Y ambiciosos. Y digo, che, eso está pasando. Ya estamos en eso. Laura, ¿y a qué atribuís que por ahí estamos muy
adormecidos, como decías recién. A esto mismo, a que todos los días se están vulnerando un derecho distinto. Y son muchos años de trabajo, de leyes, de construcción, de que más o menos un sistema vaya acompañando el cauce de una sociedad que va creciendo, que va necesitando diferentes situaciones a lo largo del contexto histórico. Entonces es ahí donde digo, che, somos tan creativos, tan maravillosos los argentinos, bueno, con su viveza criolla y también con la creatividad de resolver un montón de cuestiones que digo, todo es posible en la Argentina, realmente todo es posible, para lo bueno, para lo malo, y con todos estos frentes abiertos ya uno se queda como en inacción de alguna manera, ¿no? Pero no hay que naturalizarlo. Te paraliza. Se paraliza Sí. y no hay que naturalizarlo. Y empezamos el año con todo, además. Sí. Empezamos el año con una Patagonia prendida a fuego, donde nuevamente las autoridades que dirigen el país en este momento no hicieron absolutamente nada y siguen poniendo palos en la rueda para no generar nuevos mecanismos, sabiendo que esto puede pasar por la sequía, porque hay una cuestión de la naturaleza y porque hay millones de intereses atrás, económicos, que son muy terribles. Laura, estuve con colegas tuyos, compañeros, actores y actrices en el Congreso la semana pasada porque también metieron en la reforma laboral 2 artículos que perjudican el financiamiento del Inca. ¿Por qué crees que hay como algo ahí direccionado con la cultura en este momento? Creo que hay una invitación y un miedo a que pensemos, a que estemos sintiendo. La cultura y el arte tienen que ver con eso, nos modifican humanamente, son un refugio. El otro día escuchaba al maestro Cartoon, Mauricio Cartoon, Sí. decir que el arte es la respiración de los pueblos, es el alivio de los pueblos. Hay algo de ahí que nos refugia y que también nos da identidad, nos da información, Sí. nos da un espacio para pensar, para sentir, para exteriorizar. Entonces, mientras más automatizados vamos estando, menos conectados con lo que podemos sentir y pedir y reclamar y comprender, ¿no? Cómo estamos viviendo en este último tiempo, que es muy tremendo. Entonces, creo que eso también sigue con la línea de, bueno, que no es importante la cultura. Entonces, si no es importante la cultura, ¿qué es importante? La educación, no, tampoco es importante. La salud, no. Los jubilados, no. La ciencia, no. Puestos de trabajos verdaderos y honrosos, con derechos laborales saludables para todos los trabajadores, tampoco. No entiendo cuál es el plan y la propuesta. Entonces es muy triste que haya existido toda una construcción a lo largo de todos los años, de todos los diferentes gobiernos, y acá siempre tengo que aclarar que no estoy en ninguna bandera partidaria, ¿no? Me parecía interesante compartir un poco estas exhalaciones de esta semana y charlar del teatro y del arte y todo esto, pero también siento que estamos con un dedo señalador de Fue vos culpa sos de River, tal. vos sos Boca, Claro. vos, y que de alguna manera también los medios de comunicación han perdido una objetividad y están tendenciosos para un lado y para el otro. Y creo que acá realmente ya estamos en una instancia en donde hay que poner las cartas sobre la mesa y empezar a pensar cómo nos organizamos para dar vuelta a esta situación que no es merecedora para nadie, realmente. Laura, Principalmente para la mayoría de las personas. Antes de despedirte, queremos que invites a salir del ruedo, ¿no? Ay, sí, hoy la estábamos compartiendo en Instagram. Salir del ruedo, les cuento que es una obra de teatro físico que llevamos adelante hace 10 años. Este año cumplimos 10 años junto con Mariana Astuti, mi hermosa y maravillosa co-creadora, compañera, socia, intérprete. ¿La armaron ustedes? La armamos nosotras, que venimos investigando el flamenco andaluz hace más de 25 años. Wow. Y nos encontramos hace 10 para transformar, para dar nuestra visión del flamenco. ¿Bailan en el estas escenario? latitudes, bailamos, hay mucha música, mucho compás. Es un vínculo y un diálogo a través de los sonidos y del teatro físico en 50 minutos. Y tenemos la alegría de compartirlo en la sala Astor Piazzolla del Teatro Auditorium en Mar del Plata. Así que Qué bueno. quedan todas las personas invitadas. Y también para reenergizarnos y encontrarnos. Esto mismo, ¿no? El teatro ofrece
presencialidad. Y esa es otra de las cosas que siento que necesitamos en este momento. Sí. Estar presentes, compartir, encontrarnos, soltar las pantallas por un rato que nos tienen absolutamente endrogados y distraídos. Entonces el teatro nos encuentra y ahí es hermoso encontrarnos y va a ser muy lindo verlos y verlas en el teatro para celebrar el arte y toda la flamencura y el compás. Qué bueno. Laura, muchas gracias, por haber venido. Gracias. Un viernes a la Gracias. noche. Muchas Un gracias. placer. Gracias. Bueno, seguimos en Fuera de Agenda, tanda muy chiquita Sí. y seguimos con más programa. Tenemos 2 entrevistas más a la vuelta de la tanda. 2. Ya venimos.